Una reflexión crítica sobre el devenir de la psicología de la educación en México. La psicología educativa ha tenido que transitar en su corto devenir histórico como disciplina científica. No obstante, es un hecho indiscutible que los derechos logrados hasta el momento nos permiten identificar con toda claridad las tensiones y problemáticas de índole epistemológica por las cuales la psicología educativa ha tenido que transitar. Algunas de las más importantes son las siguientes. La psicología educativa debe definirse como una disciplina aplicada que estudia los procesos psicológicos, cognitivos, afectivos, interaccionales, intersubjetivos, discursivos, en procesos y prácticas educativas. La educación requiere de la concurrencia de diversas disciplinas para su problematización, explicación, reflexión, comprensión y mejora. Los inicios de la psicología educativa como disciplina académica y profesional. Las primeras 6 décadas del siglo XX. Durante los primeros 60 años del siglo anterior, la enseñanza de la psicología se realizó en nuestro país en algunas instituciones emblemáticas de todo este periodo. La Escuela Normal de Profesores, la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Altos Estudios, la Facultad de Filosofía y Letras, entre otras. Su enseñanza fue francamente elitista. Después de unos años, desde los 40, se conformaron academias claramente definidas, hasta grupos considerables de estudiantes que eran ya solo psicólogos en formación. Tocó a Ezequiel Chávez en 1913 ser el pionero en impartir una asignatura de psicología referida a la educación, que estaba dirigida y pensada para profesores. El profesor encargado de impartir psicología educativa fue Alfredo Encinas Uruchurtu, quien fue uno de los principales promotores de la psicología educativa en la segunda y tercera década del siglo pasado. A finales de los 30, en la Facultad de Filosofía y Letras se otorgaba el título de Maestría en Ciencias Psicológicas, en donde se incluían varias asignaturas relacionadas con la psicología educativa. Hasta que en 1956 se creó el Colegio de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, y en 1960 se crea otro nuevo plan de estudios con la intención de crear el título de formación profesional del psicólogo. Una larga etapa de antecedentes importantes que culminan con la fundación de la carrera de Psicología en la UNAM en 1959, merced al primer plan de estudios de licenciatura. Es obvio señalar que en este periodo aún no existe una propuesta completa disciplinar ni profesional para la psicología educativa. Lo que sí es un hecho indiscutible es que en este periodo se van ganando y se constituyen espacios en el terreno de la actividad profesional. Primeros planteamientos de la psicología educativa, su progresivo desarrollo institucional y profesional, de los años 60 hasta los 80 del siglo XX. Los cambios sustanciales en la psicología se gestan entre las décadas de los 60 y los 80, en que tuvieron lugar el reconocimiento legal, la expansión y descentralización de la disciplina, e incluso la diversificación del ejercicio profesional. Los vientos de cambio en la disciplina psicológica se manifiestan de diversas maneras. 1. En el plano institucional, 2. En la creciente demanda estudiantil y 3. En su propio desarrollo disciplinar. Desarrollo institucional de la disciplina. En 1951 solo existían 2 escuelas que enseñaban psicología. En 1971 ya eran 20 instituciones universitarias y en 1980 el número creció a 54 instituciones. A lo que refiere a los estudiantes, en 1960 eran 623, en 1970 eran 1705 y en 1980 ya eran 17.505. En los años 70 hubo un crecimiento nacional importante en instituciones que enseñaban psicología y en un cierto desarrollo los estudios de posgrado. Propuestas curriculares. Son 2 las más relevantes desde los años 70. La primera, la de 1966. Fue un plan de estudios encabezado por Rogelio Díaz. Se reconocía la figura del psicólogo educativo como un instrumentalista de pruebas psicométricas. Y la segunda, de 1971, propuesta de un nuevo plan de estudios con predominio del paradigma conductual y con una visión experimentalista del quehacer científico del psicólogo. Por primera vez el psicólogo educativo logra una cierta identidad que lo distingue y se cuenta con una cierta agenda de formación disciplinaria profesional.
Psicología de la educación en la actualidad, desde los 90 del siglo anterior hasta el presente. En general, en los años 90 se mantuvo la tendencia de crecimiento observada en las 2 décadas anteriores. Según el Anuario Estadístico de la NOE, la matrícula total se encontraba estudiando la carrera en psicología en 1990 fue de 26.411. 10 años después, observamos que la población escolar de psicólogos casi se duplicó, puesto que ya eran 47.166. 10 años después se duplicó, siendo la carrera de psicología una de las más importantes y más pobladas en el ámbito nacional, obteniendo el 8º lugar con 213 instituciones. La psicología educativa empezaba a tener nuevos paradigmas, como las perspectivas constructivistas psicológicas, siendo la psicogenética y cognitiva, y sociales, siendo el paradigma sociocultural, que han resultado ser las aproximaciones con mayor presencia y participación en los contenidos curriculares. Por otro lado, el conductismo redujo considerablemente con el pasar del tiempo. En esta tercera etapa, hubo un interés creciente por el estudio de prácticas sobre explorar procesos educativos. Los psicólogos educativos han ocupado distintos espacios de actividad profesional durante su corta historia, y su participación en nuevos espacios profesionales es consecuencia directa del propio desarrollo de la disciplina y de la naturaleza cambiante de la práctica educativa y cultural. También es necesario hacer una reorientación de las propuestas curriculares de formación de los futuros psicólogos educativos. Y en este sentido, el cometido central del psicólogo educativo debe de ser realizar una actividad profesional para contribuir a mejorar, innovar o transformar dichas prácticas educativas dentro del sistema educativo nacional, así como dar solución a los problemas educativos más urgentes en nuestro país.